Estimado estudiante, hoy realizaremos una nueva sesión del área de comunicación. En esta ocasión, nuestro propósito es el siguiente. Leeremos para informarnos sobre los derechos del niño. Para iniciar, es necesario que observes con mucha atención las siguientes imágenes. Luego, te plantearé algunas preguntas. ¿Crees que se estén cumpliendo los derechos de todos los niños que están en las imágenes? Responde de manera oral. Luego, ¿qué son los derechos del niño? ¿Qué sabes de ellos? Finalmente, será importante conocer sobre los derechos del niño. ¿Por qué? Bien, recuerda que debes contestar de manera oral. Ahora, lee el título del texto. Es el siguiente. Convención sobre los derechos del niño. Ahora formula tus hipótesis respondiendo las siguientes preguntas. Recuerda que la hipótesis es una respuesta adelantada que aún no ha sido comprobada. En base al título del texto que hemos leído, ¿de qué crees que tratará el texto? Si deseas, puedes poner en pausa el video y buscar una hoja donde puedas anotar tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que será el contenido del texto? Es decir, ¿qué información crees que nos brindará cada uno de los párrafos de este texto que vamos a leer? Finalmente, ¿qué tipo de texto crees que será? ¿Narrativo, poético, instructivo, expositivo o argumentativo? Piénsalo bien. Ahora, es momento de leer. Para ello, sigue las siguientes indicaciones. Realiza una primera lectura del texto en forma silenciosa. Luego, realiza una segunda lectura en voz alta, dando la entonación adecuada y considerando los signos de puntuación. Después, anota o subraya las palabras que no conoces y con ayuda de un diccionario, averigua su significado. Ten presente que el texto también lo puedes descargar de la plataforma CIE Web y es ahí donde vas a poder subrayar. Además, si no tienes un diccionario en físico, también puedes utilizar el internet para averiguar el significado de las palabras que no conozcas. Finalmente, comprueba tus hipótesis, es decir, verifica si las respuestas que diste a las preguntas planteadas anteriormente eran correctas o no. Ahora sí, te voy a presentar el texto. Esta es la primera parte. Si deseas, puedes poner en pausa el video o utilizar el archivo que descargaste de CIE Web. Bien, luego de haber leído el texto, también es importante que podamos identificar la estructura de este texto. Tenemos el título, que es Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, tenemos la introducción, que está presente en el primer párrafo. En esta ocasión nos está mencionando sobre qué es la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, en el segundo párrafo, es donde inicia nuestro cuerpo o desarrollo. En cada párrafo nos va a dar una información acerca del tema del texto. En este caso, en el segundo párrafo, nos brinda información de la cantidad de artículos, así como los servicios y garantías que deben ofrecer los gobiernos de cada país a los niños y adolescentes. En el tercer párrafo, informa sobre la función de los estados en hacer cumplir las normas de la Convención. Y en los demás párrafos,
presentar. Listo. Menciona las 4 categorías en las que se agrupan los derechos del niño. Finalmente, en el último párrafo, nos manifiesta la conclusión o cierre. En este caso, menciona que estos derechos se basan en valores y por ello se aplican a todos por igual. Ahora es importante tener en cuenta estas preguntas. ¿Cuál es la opción que contiene el propósito del texto? A. Brindar instrucciones de cómo poner en práctica los derechos del niño. B. Narrar cómo se crearon los derechos del niño. C. Informar sobre qué es y otros aspectos de la Convención de los Derechos del Niño. Pues bien, yo creo que llegaste a la misma respuesta que yo. La letra C. Siguiente pregunta. ¿Para qué se habrá creado la Convención de los Derechos del Niño? A. Para asegurar que todos los niños y adolescentes se beneficien de medidas de protección y asistencia. B. Para reconocer que los niños y adolescentes solo deben acceder a algunos derechos. Y C. Para asegurar que los niños y adolescentes cumplan con sus deberes. Piénsalo bien. Yo sé que has llegado a la misma respuesta que yo. Letra A. Ahora debemos recordar un poco lo de la sesión anterior. Recuerda que hablamos acerca de las reglas generales de tildación. Decíamos que las palabras se clasificaban en 4 grupos distintos: palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero nosotros solamente habíamos analizado la tildación de palabras agudas. Recordemos un poco. Las palabras agudas son aquellas que llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Es decir, es esta última sílaba la que suena más fuerte. Y la norma de tildación me dice que se deben tildar cuando terminan en vocal o consonante N o S. Por ejemplo, ampón es una palabra aguda que termina en N, por lo tanto se debe tildar. Luego tenemos alelí, es una palabra aguda terminada en I, por lo tanto también la debemos tildar. Pero ahora también vamos a conocer las normas de tildación de las palabras graves. Y para reconocerlas tenemos que darnos cuenta que la sílaba tónica va a ser la penúltima sílaba. Es decir, esta es la que va a sonar más fuerte. La regla de tildación me dice que se tildan todas, ¿ya?, menos las que terminan, ¿ya?, en N, S o vocal. ¿Ok? Recuerda bien, las palabras graves se tildan todas menos las que terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, la palabra cárcel. En este caso, esta palabra grave termina en L, por lo tanto, sí lleva tilde. Luego tenemos la palabra azúcar, que tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba su. Por lo tanto, sí es una palabra grave. Y también se tilda porque termina en R. Bien. Practiquemos un poco. Para ello, tenemos que leer el siguiente fragmento que hemos extraído del texto. Dice, la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de las niñas y los niños, definidos como personas que tienen menos de 18 años. Ahora, identificamos las palabras graves y para ello debemos analizar palabra por palabra, reconociéndolas por su sílaba tónica. Recordemos
que estas van a tener la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Un dato muy importante es que a las palabras graves también se les dice palabras llanas. Graves o llanas, es lo mismo. Ahora continuamos. Analizamos la primera palabra. La es una palabra monosílaba, por lo tanto no las podemos clasificar en agudas, graves, esdrújulas ni sobreesdrújulas. ¿Ya? A las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Eso debemos tenerlo presente. Luego tenemos la palabra convención. Convención. Te darás cuenta que la sílaba tónica es la última, ción, por lo tanto, es una palabra aguda. Luego tenemos sobre. Sobre. La sílaba tónica es la sílaba so, por lo tanto, es una palabra grave. Los es una palabra monosílaba. Derechos. La mayor fuerza de voz está en la sílaba re, es decir, en la penúltima. Por lo tanto, también es una palabra grave. Del es una palabra monosílaba. Niño. Niño. Sílaba tónica, sílaba ni. Por lo tanto, también es una palabra grave. Es una palabra monosílaba. Un también es una palabra monosílaba. Tratado. Sílaba tónica, la penúltima, que es la sílaba ta. Por lo tanto, también es una palabra grave. Internacional. Internacional. Es una palabra aguda. Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Que es una palabra monosílaba. Reconoce. La mayor fuerza de voz está en la sílaba no, que es la penúltima. Por lo tanto, también es una palabra grave. Los, palabra monosílaba. Derechos, que ya la hemos clasificado o ya la hemos identificado. Humanos. Sílaba tónica en la penúltima, que es la sílaba ma. Por lo tanto, también es una palabra grave. De, palabra monosílaba. Las, palabra monosílaba. Niñas. Mayor fuerza de voz en la sílaba ni, que es la penúltima sílaba. Por lo tanto, también es una palabra grave. Niños, ya la habíamos identificado, solamente que antes la teníamos en singular. También es una palabra grave. Definidos. La sílaba tónica es ni, que ubica el penúltimo lugar. Por lo tanto, también es una palabra grave. Como. Palabra grave. Mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Personas. Mayor fuerza de voz en so, que es la penúltima sílaba. También es una palabra grave. Palabra monosílaba. Tienen. Tienen. Mayor fuerza de voz en tie, es decir, en la penúltima sílaba. Por eso también es grave. Menos. Menos. También es una palabra grave. De es una palabra monosílaba. 18 es un número. Años. También la mayor fuerza de voz en la A, es decir, en la penúltima sílaba. Bien. Te habrás dado cuenta que en todo el fragmento la mayor cantidad de palabras son graves. Es decir, las palabras que generalmente usamos, la mayoría de estas palabras son graves. Dice, coloca la tilde en las palabras graves que corresponda. Esto quiere decir que todas las palabras que se te van a presentar son graves. Lo único que tienes que considerar es la regla general de tildación.
Recuerda que me dice que se van a tildar todas las palabras graves siempre y cuando éstas no terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, cáncer, palabra grave terminada en R. Por lo tanto, se lleva tilde. Medidas, palabra grave terminada en S. Por lo tanto, no le corresponde llevar tilde. Habilidades. Otra palabra grave terminada en S. Por lo tanto, tampoco debe llevar tilde. Recordemos, todas las palabras graves llevan tilde siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Arcángel, palabra grave terminada en L. Por lo tanto, sí se debe tildar. Azúcar, palabra grave terminada en R. Por ello, también se tilda. Calmado, palabra grave terminada en vocal. Por lo tanto, no le corresponde llevar tilde. Fútbol, palabra grave terminada en L. Por ello, sí se tilda. Ahora te propongo el reto. Descarga la ficha de trabajo número 7 y desarrolla las actividades. Recuerda que esta ficha la vas a encontrar en la plataforma CIE Web. Número 2. Ingresa al siguiente link que también se te enviará mediante CIE Web y participa del juego. Espero que te diviertas mucho. Ahora, siempre es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Por ello, es necesario que respondas las siguientes preguntas de manera oral. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué me servirá lo aprendido? Reflexionemos sobre ello. Pues bien, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Recuerda, ser bonifacino es compromiso de honor. Hasta la próxima.